Hola, hoy nos metemos con un tema, la verdad, sombrío y muy reciente. El asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en la Utah Valley University. Tenemos dos tipos de material para analizar esto. Por un lado, el comunicado oficial de la Fiscalía del Condado de Utah sobre el arresto de un sospechoso. Los hechos, digamos, la respuesta inmediata. Y por otro lado, un análisis forense, bastante provocador, la verdad, que mira mucho más allá. Lo sitúa en un contexto histórico y, argumenta que es sistémico. Nuestra tarea hoy entonces es doble. Primero, entender bien qué informaron las autoridades, ¿no? La investigación, el arresto, y después, sí, explorar a fondo las ideas de este análisis forense, que plantea algo inquietante, que la muerte de Kirk quizá no sea un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente de violencia política. Así que vamos a ver estas dos miradas. Exactamente. Vamos a desglosar primero los detalles concretos del comunicado, ¿no? ¿Quién fue arrestado? ¿Qué cargos podría enfrentar? Los pasos legales que siguen. Y después sí, contrastar esa visión más centrada en el individuo, en el crimen, con esta otra perspectiva, la del análisis forense, que es mucho más amplia, que nos invita a preguntarnos si hay, digamos, fallos estructurales, ciclos de violencia que se repiten, una y otra vez, conectando eventos que parecen muy lejanos. Perfecto. Empezamos entonces por lo oficial, la respuesta de las autoridades. ¿Qué sabemos con certeza según este comunicado de la Fiscalía del Condado de Utah? Bueno, el comunicado tiene fecha del 13 de septiembre y confirma un arresto clave. Identifica al sospechoso, Tyler James Robinson, de Washington, Utah. Lo detuvieron en la madrugada del 13, y lo registraron en la cárcel del condado de Utah. Y ojo, es importante, se lo investiga por 3 delitos graves, muy graves, en conexión directa con el asesinato de Kirk. 3 delitos graves. ¿Cuáles son específicamente? Primero, el más serio, asesinato agravado. Segundo, obstrucción de la justicia. Y tercero, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones corporales graves. Esos son los cargos iniciales que se están investigando mientras la Fiscalía, revisa toda la evidencia. Imagino que las consecuencias legales son enormes. Ese término asesinato agravado suena particularmente fuerte. Extremadamente grave, ¿sí? Mira, según la ley de Utah, el asesinato agravado es uno de los pocos delitos que puede llevar a la pena de muerte. Otras opciones son cadena perpetua sin libertad condicional o una condena de 25 años a perpetua pero con posibilidad de libertad condicional. La obstrucción de la justicia, que también es grave, de 1 a 15 años de prisión. Y la descarga del arma de 5 años a cadena perpetua. Para que te des una idea de la seriedad, Robinson está detenido ahora mismo sin derecho a fianza. Entendido. Sin fianza. Eso marca la gravedad de los cargos preliminares. ¿Y qué sigue ahora en el proceso legal? ¿Qué dice el comunicado sobre eso? Ahora la Fiscalía está, digamos, en pleno proceso de revisión. Tienen que ver toda la evidencia que juntaron las distintas agencias policiales que intervinieron. El objetivo es presentar cargos formales contra Robinson. El comunicado dice que esperan hacerlo para el mediodía del martes 16 de septiembre. Pero también avisan que, podría necesitar más tiempo, quizás hasta el viernes 19, por la complejidad, ¿viste? El volumen de pruebas que tienen que analizar con mucho cuidado. Y es crucial recordar algo que el propio comunicado destaca mucho, ¿no? Absolutamente, lo subraya clarito. A pesar del arresto y de la investigación, Tyler James Robinson se presume inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un juicio justo. Eso es un pilar fundamental del sistema legal, claro. Bien, y hay planes para mantener informada a la gente sobre cómo avanza el caso. Sí, el comunicado menciona que si los cargos se presentan el martes 16, van a hacer una conferencia de prensa ese mismo día al mediodía, allá en el edificio de Salud y Justicia del Condado de Utah. Y además informan que ese mismo martes, pero a las 3 de la tarde, Robinson tendría su primera comparecencia ante el tribunal por delitos graves, lo que llaman Felony First Appearance. Sería de forma remota. Ahí le informarían los cargos formalmente y le asignarían un abogado de oficio si todavía no tiene uno. Y al final el comunicado expresa condolencias a la familia Kirk y agradece el trabajo de la policía y demás fuerzas. Ok, entonces tenemos la respuesta oficial. Arresto, investigación, cargos graves posibles, presunción de inocencia y un proceso legal en marcha. Ahora, cambiemos completamente el enfoque. Pasemos a este otro documento,
el análisis forense. Se titula El ciclo Axiom de violencia política, el asesinato de Charlie Kirk, 2025. Lo firma una tal doctora Diane Morris. Y este análisis nos propone mirar el evento de una manera radicalmente diferente. Así es. Este análisis argumenta, y de forma bastante contundente, que el asesinato de Kirk, lejos de ser algo único o impredecible, encaja perfectamente en un patrón histórico recurrente. Un patrón que la autora llama el ciclo Axiom. Propone que este tipo de violencia política sigue una secuencia predecible, de 4 etapas. La idea central es que, si entendemos este ciclo, podemos ver por qué estos eventos trágicos parecen repetirse, ¿no? A pesar de las lecciones que supuestamente aprendemos cada vez. Un ciclo de 4 etapas. Suena casi como una coreografía macabra. ¿Cuáles son esas etapas según esta doctora Moritz? El ciclo arranca, según el análisis, con la negligencia. Esta es la etapa donde se ignoran o se minimizan o no se atienden bien las amenazas o las vulnerabilidades de seguridad que son previsibles. En el caso específico de Kirk, el análisis es muy directo. Señala fallos de seguridad concretos en el evento de la Utah Valley University. Menciona específicamente la falta de vigilancia adecuada en el perímetro del evento y, ojo, esto es clave, en los tejados o posiciones elevadas cercanas. Y esto es relevante porque el tirador, según los informes iniciales que el análisis toma en cuenta, usó un rifle de alta potencia. Desde una posición elevada. O sea, una vulnerabilidad que, según este análisis, se debería haber anticipado. Sobre todo para una figura pública, controversial como él. Exacto. Y acá el análisis hace una comparación muy específica y fuerte. Traza un paralelo directo con las fallas de seguridad que se identificaron después del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, en 2022. En ese caso, también se dijo después que hubo fallos importantes en la seguridad perimetral, en cómo evaluaron los riesgos del entorno cercano. La doctora Mori sugiere que no es casualidad, sino parte de esta primera etapa, negligencia. Interesante la comparación. ¿Y cuál es la segunda etapa del ciclo Axiom? La segunda etapa es el espectáculo. Una vez que la negligencia dejó, digamos, una puerta abierta, ocurre la violencia, y característicamente pasa en público. Esto transforma el acto violento contra una persona en un evento simbólico, magnificado por la atención mediática que es inmediata y global. El asesinato de Kirk, que fue frente a cientos de personas durante un discurso y se transmitió casi al instante por redes y medios, encaja perfecto en esta descripción. El análisis también menciona que el tipo de arma, un rifle de cerrojo de largo alcance, sugiere, planificación, vigilancia previa del lugar, una intención de hacer el acto de forma espectacular, a distancia. Recuerdo la conmoción, sí, y la rapidez con que circularon las imágenes. Impacta pensarlo como una etapa. ¿Y la tercera? La tercera etapa es la contención reactiva. Acá es donde entran las instituciones del Estado. Después del espectáculo de violencia, responden. De manera visible, enérgica, inician investigaciones, hacen declaraciones públicas condenando el acto, realizan arrestos, llevan a cabo rituales de duelo, conmemoraciones. El objetivo principal de esta etapa, según el análisis, es restaurar la confianza pública. La confianza en que el Estado puede mantener el orden y proteger a la gente. Y aquí es donde conectamos directamente con el comunicado de prensa que discutimos al principio, ¿verdad? La respuesta rápida del FBI, que asumió jurisdicción federal, el arresto de Robinson, el anuncio de cargos, la conferencia de prensa, todo eso sería parte de la contención reactiva. Exactamente. El análisis Axiom interpretaría todas esas acciones que son necesarias y esperadas dentro del sistema de justicia, claro, como manifestaciones de esta tercera etapa. Son la respuesta visible del sistema al quiebre que causó el espectáculo. Tiene sentido dentro de esa lógica. ¿Y la cuarta etapa, cuál es? Suena un poco ominosa, si es un ciclo. Y lo es. La cuarta etapa es el retorno a la negligencia. El análisis argumenta que, con el tiempo, el foco de atención baja. Las medidas de seguridad que se reforzaron justo después del evento, pueden relajarse de a poco. Las investigaciones terminan, a menudo centradas en el culpable individual, pero las vulnerabilidades estructurales, las sistémicas, las que permitieron el evento, la negligencia inicial, esas tienden a seguir ahí, porque no se abordan de raíz. Las lecciones aprendidas se olvidan o se ignoran, y así el ciclo queda listo para empezar de nuevo. En otro momento, en otro lugar. La predicción del análisis es bastante pesimista, la verdad.
Si no hay cambios profundos, estructurales, esta etapa es casi inevitable. Y esta idea de un patrón precurrente, de que no estamos viendo algo raro, sino algo que ya pasó y podría volver a pasar. Ese es quizás el punto más fuerte del análisis. Mencionaste que conecta esto con ejemplos históricos tremendos, ¿cierto? Sí, y esta es una parte central del argumento de la doctora Morris, para sostener que el ciclo Axion no es solo teoría abstracta, sino un patrón que se ve en la historia. Establece paralelismos directos y, la verdad, bastante escalofriantes. Menciona, por ejemplo, el asesinato de Julio César, en el 44 a.C., señalando que, según los historiadores, había advertencias, se sabía de la conspiración, pero se ignoraron o subestimaron. Salta a John F. Kennedy, 1963. Argumenta que elegir una ruta de caravana abierta, pasando por edificios altos como el depósito de libros escolares de Texas, ignoró riesgos obvios de francotiradores, un punto que incluso debates posteriores al informe Warren señalaron como falla de seguridad. Es increíble pensar en esa conexión a través de los siglos. Menciona otros más recientes. Definitivamente. Cita el caso de Benazir Bhutto en Pakistán, 2007. Ella volvió al país a pesar de muchísimas advertencias creíbles sobre amenazas contra su vida. Un informe posterior de Naciones Unidas fue muy crítico. Calificó los fallos de seguridad en el mitin donde la asesinaron como un fracaso colectivo de las autoridades de Pakistán. Y como ya dijimos, el caso de Shinzo Abe en 2022, donde la propia policía de Japón admitió públicamente, después del asesinato, que hubo fallos innegables en el plan de seguridad. El patrón que el análisis Axion destaca es esta consistencia. Negligencia o fallos de seguridad previsibles, seguidos por el espectáculo público de la violencia y luego una respuesta reactiva del Estado con investigaciones, promesas de reforma, que según el análisis a menudo son superficiales o temporales, y eso permite el eventual retorno a la negligencia. Es un momento poderoso, sí. Ver esos eventos no como tragedias aisladas, sino como puntos en una línea que se repite. El análisis también menciona a Charlie Kirk, su figura pública. ¿Cómo encaja él en este marco? Sí, aunque brevemente. El análisis traza un perfil de Kirk para contextualizar por qué él podría encajar en este patrón. Menciona su rápido ascenso desde muy joven con Turning Point USA. Su influencia notable en círculos conservadores, sobre todo entre jóvenes. Por su activismo en campus, su presencia en medios. Detalla sus posturas conocidas. Libre mercado, gobierno limitado, valores conservadores sociales. Pero también señala que su retórica era, a menudo, polarizante, confrontacional. Eso lo convirtió en una figura muy visible y, para algunos, controversial. Según la lógica del análisis Axiom, esta alta exposición pública y su rol a veces descrito como provocador, lo pusieron en una posición de alta exposición. En el ciclo Axiom, esta visibilidad puede ser como un escudo político, pero al mismo tiempo lo convierte en un blanco potencial, más atractivo para quienes buscan el espectáculo. ¿Sugiere simplemente que la seguridad falló en Utah, como en los otros casos históricos, o va más allá de eso? Acá es donde el análisis se pone todavía más crítico. Más complejo. Argumenta que llamar a esto simplemente fallos o errores no es suficiente, quizás hasta engañoso. Sugiere que la persistencia de este ciclo axioma a lo largo del tiempo, en distintas culturas, podría indicar que de alguna manera funcional, aunque perversa, sirve a ciertos fines institucionales. Para explicar esto, introduce un concepto clave: las ilusiones de seguridad. Ilusiones de seguridad. ¿A qué se refiere con eso exactamente? Suena un poco a teoría conspirativa. El análisis no lo presenta como una conspiración consciente, más bien como una dinámica funcional del poder del Estado. Se refiere a las narrativas, las prácticas, las demostraciones de fuerza que los gobiernos usan para mantener la percepción pública de orden, de control, de legitimidad. Incluso cuando, según el análisis, toleran o no enfrentan eficazmente ciertos riesgos que son previsibles. Da 3 ejemplos concretos de estas ilusiones. Primero, la ilusión de seguridad en eventos públicos, como el meeting de Kirk, donde la presencia policial visible da una sensación de protección que quizá no es tan fuerte como parece. Segundo, la ilusión de instituciones que responden, que son eficaces, que actúan con decisión después de la violencia, la investigación, las comisiones, los arrestos. Eso reafirma la autoridad del Estado. Y tercero, la ilusión de la aleatoriedad, o sea, la tendencia a mostrar estos actos como obra impredecible de individuos aislados,
lobos solitarios. en lugar de reconocer posibles fallos sistémicos o patrones predecibles. Para respaldar esto, el análisis incluso cita jurisprudencia de Canadá y Estados Unidos que sugiere que la apariencia de seguridad y control es fundamental para la legitimidad del Estado ante sus ciudadanos. Entonces, la idea no es que el sistema falle por accidente, sino que esta secuencia de negligencia, espectáculo, reacción, es en cierto modo la forma predecible en que el sistema opera en estas circunstancias. Eso es la conclusión. Esa es la conclusión radical que propone el análisis, sí. Sostiene que estos eventos trágicos, aunque terribles para las víctimas, para la sociedad, se convierten sin quererlo en oportunidades para que el aparato estatal demuestre su poder, su resolución. Permiten justificar que se expanda la autoridad, las medidas de vigilancia, y acá menciona explícitamente la ley patriota, Patriot Act, en Estados Unidos después del 11C, como un ejemplo clásico de cómo una crisis puede facilitar una expansión grande del poder estatal. También conecta esto con el concepto de cultura de control del sociólogo David Garland, donde el miedo al crimen, a la inseguridad, se usa políticamente para justificar más control social. La conclusión del análisis es dura. Lo que parece negligencia o debilidad podría ser, si no un diseño deliberado, al menos una consecuencia funcional y recurrente de cómo operan las instituciones estatales modernas al manejar la seguridad y la legitimidad. Esa idea de negligencia funcional es, pues, ciertamente fuerte. Pero, a ver, el análisis diferencia entre lo que podrían ser errores humanos genuinos, inevitables en cualquier sistema de seguridad, y este patrón que describe como sistémico o funcional, o mete todo en la misma bolsa. Es una pregunta clave, sí. El análisis como está presentado se enfoca mucho en el patrón recurrente y en la previsibilidad de las vulnerabilidades. Si bien no niega que pueda haber errores humanos individuales, su argumento central es que cuando fallos similares pasan repetidamente, en contextos similares, figuras públicas, eventos de alto perfil, a pesar de lecciones supuestamente aprendidas de incidentes previos, como el caso Abe, eso sugiere algo más profundo que simples errores aislados. La crítica principal va a la falta de cambios estructurales efectivos después de cada ciclo. La persistencia de la negligencia, sobre todo cuando las vulnerabilidades son conocidas o señaladas, como rutas de caravana abiertas o falta de seguridad en puntos elevados, es lo que el análisis interpreta como evidencia de un problema sistémico, más allá del error humano individual. No lo llama necesariamente deliberado en el sentido de una conspiración, pero sí funcional o sistémico, en el sentido de que el sistema, tal como está, tiende a reproducir estas condiciones. ¿Entendido? Es una distinción sutil, pero importante. Y frente a este diagnóstico tan crítico, ¿el análisis propone alguna solución? ¿Alguna forma de romper este ciclo Exiom? Sí, introduce lo que llama la doctrina Exiom. Fundamentalmente esta doctrina es una crítica al enfoque tradicional de la justicia penal, que, según el análisis, se concentra casi exclusivamente en la retribución, castigar al individuo que cometió el acto violento. Si bien reconoce que la responsabilidad individual es necesaria, argumenta que este enfoque no alcanza para prevenir futuras repeticiones. Porque no aborda las condiciones sistémicas, la negligencia inicial que permitieron el acto. Para romper el ciclo Exiom, propone un cambio de enfoque hacia la transformación. ¿Transformación en qué sentido? El análisis menciona que esto podría incluir medidas para la persona condenada que vayan más allá del simple castigo, como educación, disciplina rigurosa, tratamiento psiquiátrico, depende del caso. Pero, más importante todavía, la transformación debe ser sistémica. Requiere reformas estructurales importantes en las prácticas de seguridad, en cómo se evalúan y mitigan los riesgos para figuras públicas, y quizá incluso en cómo las instituciones de justicia investigan y aprenden de estos eventos, para asegurar que las lecciones aprendidas no sean solo palabras. El argumento central es que si no se abordan activamente las condiciones de fondo que permitan la violencia política, la negligencia previsible, esta inevitablemente va a volver a ocurrir. La omisión persistente y predecible de abordar estas causas raíz, concluye audazmente el análisis, equivale a una forma de culpabilidad institucional. Paralelo, casi en mundos distintos, a partir del mismo evento trágico. Por un lado, la narrativa oficial, concreta, indispensable, la investigación policial, el arresto de Tyler James Robinson, la búsqueda de justicia a través del sistema penal para un acto criminal específico, respetando la presunción de inocencia, pero persiguiendo la responsabilidad individual. Exacto. Y por otro lado,
Esta perspectiva del análisis forense de la doctora Morris que nos obliga a levantar la vista, ¿no? A mirar el panorama completo. Nos sugiere que el asesinato de Charlie Kirk, más allá de la tragedia humana, del crimen individual, podría ser la manifestación más reciente de un patrón muy arraigado en la historia y potencialmente en cómo funcionan nuestras instituciones. Un ciclo de negligencia que permite la tragedia, un espectáculo que la magnifica, una respuesta reactiva que calma temporalmente, pero que fundamentalmente no altera las condiciones para la próxima vuelta del ciclo. Y eso nos deja con una pregunta final bastante inquietante, que se desprende directamente de este análisis-acción. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, la premisa de este ciclo, Entonces, la pregunta que queda flotando y que el análisis deja ahí, implícita, es profunda. El verdadero desafío no sería solamente asegurar que el responsable individual sea llevado ante la justicia, lo cual es absolutamente esencial, por supuesto, sino confrontar la posibilidad, mucho más incómoda, de que las estructuras, las prácticas institucionales, las omisiones, las ilusiones de seguridad que, según este análisis, permitieron que ocurriera el asesinato de Kirk, realmente cambien de forma significativa esta vez. O veremos, una vez más, investigaciones, informes, quizás algunas reformas cosméticas, seguidas inevitablemente por un gradual retorno a la negligencia. La pregunta final que nos deja este material para reflexionar es, ¿qué se necesitaría realmente, a nivel estructural, institucional, para romper de verdad este ciclo axiomático de violencia política que describe el análisis? ¿Son posibles cambios tan fundamentales en cómo pensamos la seguridad pública, la responsabilidad institucional, la justicia misma? ¿O estamos, como sugiere el tono pesimista del análisis, simplemente esperando la próxima e inevitable repetición de este trágico patrón histórico? Es sin duda algo en qué pensar, mucho. definitivamente lo es. Una exploración intensa y necesaria, basada en la información y los análisis que tenemos hasta ahora. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.